sido salvación, quien ha sido salvación para mí, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación para mí. Cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado, oh Señor. He aquí, Dios, es salvación mía, me aseguraré, no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya el Señor, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación para mí, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación para mí, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación, quien ha sido salvación para mí. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches. Qué bendición estar en este fin de semana conectados. Cuando son las 9:03 aquí en nuestro país, El Salvador. Dios bendiga a nuestros hermanos que se están conectando también en el extranjero. Es un placer y una tremenda bendición el poder llevarles la bendita palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor use también a Barak en la palabra y puedan ser nutridos y bendecidos todos aquellos que van a estar conectados en esta noche y los que ya también se conectaron. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, auxílianos, ayúdanos. Por favor, Señor, que tu palabra fluya y sea glorificada y que muchos sean bendecidos en esta preciosa noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Te lo pedimos que tú puedas glorificarte, Señor, poderosamente en esta preciosa noche. Usa Barak, Señor, para que pueda impartir con toda libertad, sin ninguna dificultad, tu palabra, con toda la sabiduría y el conocimiento que solo tú puedes dar, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados, muy bien. Ya estamos listos para comenzar ya con la palabra. Ya estamos comenzando a las 9, porque un poquito más noche casi siempre se nos ponen esas tormentas bien fuertes. Pero qué bueno que ya están algunos conectados. Pueden compartir también con sus hermanos y amigos para que también puedan ser edificados. Bendiciones entonces, y les dejo ya a Barak para que él sea quien comparta la palabra en esta noche. Adelante, Barak. Buenas noches y bendiciones a todos. Pues damos gracias a Dios por estar aquí una vez más y pues que el Señor traiga la palabra a su pueblo, la que es conveniente para que su pueblo crezca y que sean saciados. Así que como ya sabemos, en toda esta semana se ha venido hablando de la voz del Señor. Y pues yo creo que no es poca cosa. La voz del Señor pues está desde el principio, incluso desde antes de la fundación del mundo. Y pues es lo que permanece. Y si vemos que dice que todo pasa, pero la palabra del Señor, o sea, lo que sale de su boca, eso nunca va a pasar, que es lo que permanece para siempre.
Entonces, la voz del Señor es algo más que escuchar a Dios hablar, porque yo no sé si muchas personas quizás tienen el anhelo o quizás le oran a Dios diciéndole o pidiéndole, Señor, quiero escuchar tu voz, o como dicen, tu voz audible, que quizás lo quieren escuchar como su hermano habla con ellos, así como alguien naturalmente habla, quizás lo quieren escuchar así, pero la voz del Señor se manifiesta, yo creo, de muchas formas. La voz del Señor, el Señor trae palabra a sus siervos, ya sea a través de sueños, ya sea a través de visión, ya sea a través de profecía, ya sea a través de como a Él se le ocurra. Si por señales de humo quisiera el Señor mandarte un mensaje, pues así lo va a hacer. Y yo creo que no hay impedimento para que la voz del Señor recorra y lleve el mensaje hasta donde tiene que llegar. Pues yo creo que han habido muchos detractores, algunos diciendo que Dios no habla y otros diciendo que Dios habla y lo que ellos están hablando es lo que a su conveniencia quieren decir. O sea, unos están del lado diciendo que Dios no habla, que Dios quizás ni existe, que Dios dejó desamparado a su pueblo. Que es más, yo no sé de dónde sacaron los doctores de la ley moderna, los modernos doctores de la ley, diciendo que hubieron 400 años donde Dios no habló. Yo no concibo tanto tiempo sin que Dios haya se hablado, quedó mudo, como que Dios se quedó mudo y que se le imposibilitó el habla y que tuvo problemas para hablar Dios. Que ellos no lo hayan escuchado es algo diferente, porque no escucha el que no tiene, el que Dios no se le quiere revelar. Porque para escuchar la voz de Dios yo creo que uno tiene que estar sensible, y el oído espiritual, si se le puede llamar así, tiene que estar abierto para poder percibir la voz del Señor. Entonces, estos que dicen que Dios no habló por tantos años, yo no sé de dónde lo han sacado, quizás porque no hay un registro aquí en la Biblia, porque después de la deportación de Babilonia, si no me equivoco, ¿verdad? Que es que ya no se han creado, no se hicieron libros, no se registraron. Sí, hubieron libros que le llamaron los deuterocanónicos, que eran los apócrifos en ese tiempo. Uh-huh. Y entonces algunos han querido decir que esos fueron los que Dios ocupó para hablar y los incluyeron en una Biblia que normalmente pues la usan los católicos, ¿verdad? Uh-huh. Como son el libro de Macabeos, uh-huh, que ocurrió alrededor aproximadamente 200 años antes de la venida de Cristo. Uh-huh. Pero incluso aquí podemos ver cómo el Señor todavía sigue respaldando a su pueblo y cómo el pueblo se levanta y gana la victoria para recuperar el templo de Dios. Entonces yo no entiendo cómo, si Dios no habla, si Dios no estaba en medio de su pueblo, cómo es que el pueblo de Israel otra vez ganó tan grande victoria, con que no era un imperio pequeño, eran los helenos, eran los griegos, uh-huh, a través de los sirios. Entonces yo creo que les hace falta revelación de Dios para aceptar de que Dios nunca ha dejado de trabajar. Dios nunca ha dejado de hablar. Entonces, esa es una parte de los que dicen que Dios no habla, y la otra es de los que dicen Dios dijo y Dios no dijo nada. De los que dicen hablar en el nombre de Dios y lo que hablan son es su propia sabiduría, es sabiduría humana, la cual la palabra del Señor dice que es animal diabólica. Uh-huh. Dice que la sabiduría humana está en contra de lo que es el designio de Dios, está en contra de lo que es la voluntad del Señor. Entonces,
Esto quizá se puede hacerse, no común, pero sí se puede ver más bien dentro de la congregación, porque nosotros no vamos a esperar palabra de Dios de alguien de afuera, sino que estamos esperando que los líderes, los pastores, profetas o evangelistas que el Señor haya puesto o que están enfrente de una congregación, esperamos que lo que están hablando es palabra del Señor, que sea palabra revelada por Dios, que sea de acorde a lo que ya está escrito. Pero muchos líderes, no sé si por seguir sus avaricias, por seguir su propio pensamiento, una nueva revelación, como dicen muchos, se desvían y dicen: el Señor dice esto, el Señor manda esto, el Señor habló esto, me dio un nuevo evangelio, el otro evangelio. Cuando en la Biblia está explícitamente escrito que el que le añada a las palabras de la escritura, las palabras de esta ley, se le van a añadir las plagas que vinieron sobre Egipto. Entonces, yo sé, o al menos estoy seguro de que los que estamos nosotros aquí reunidos nunca hemos hablado de esa manera, nunca hemos hablado por vanagloria o diciendo que el Señor dijo y el Señor nunca habló. Y si alguna vez lo hemos hecho, pues pidámosle al Señor perdón, porque yo no sé si ustedes, pero al menos yo no quiero que se me agreguen las plagas que le llegaron a Egipto. Y tampoco le quiero quitar, para que no sea mi nombre quitado del libro de la vida. Entonces, vemos estas dos partes de los que hablan, porque nosotros sabemos que los profetas, que los pastores, que los maestros, todo lo que hablan es inspirado por Dios, así como toda la escritura que dice que todos estos hombres que escribieron fueron inspirados por Dios. Aquí no cabe lo que muchas personas con el afán de desprestigiar la palabra del Señor dicen, el dicho popular, que el papel aguanta con todo. O sea, como era papel, escribieron lo que a ellos se les ocurrió y dicen que fue Dios. Entonces, aquí con esto desmentimos eso, porque dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, que Dios habló a través de sus profetas, Dios habló a través de los maestros que Él había puesto en Israel, incluso a través de los sacerdotes. El problema fue que muchos de ellos se desviaron y siguieron su avaricia, siguieron sus propias concupiscencias para desviar al pueblo. Y ya vemos cómo terminó todo, que eran los sacerdotes los que ponían en contra de Jesús al pueblo. Eran los sacerdotes los que ofrecían dinero a cambio de traicionar a Jesús. Eran estos sacerdotes los que bueno, le dice: oh Israel, no me acuerdo en qué versículo está, donde le dice a Israel que ellos habían matado a los profetas. Está en Mateo 5 está. Bueno, entonces lo vamos a buscar para no quedarnos con esa duda. En Mateo 5 es donde está bueno, es la bienaventuranza, ¿verdad? Está hablando de eso. Pero específicamente ese versículo lo vamos a buscar por aquí en Mateo 5. Y bueno, si me ayudan a buscarlo. Dice, bueno, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero es otro versículo, ¿verdad? Sí, yo creo que es otro donde dice que Israel, que el pueblo era el que mataba a los profetas.
Y bueno, y bien dicen, yo no sé si eso está escrito en la Biblia, pero bien dicen que no hay profeta en su propia tierra, no hay profeta en su país, como dijo otro hermano. Y bueno, aquí tenemos el versículo, está en Mateo 23:37. Ujú. En Mateo 23:37. Y dice así. Es Jesús hablando al pueblo. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos cómo era el tratar del pueblo de Israel, del pueblo que había sido escogido por Dios, cómo ellos trataban a aquellos que venían en nombre de Dios. Aceptaban a los sacerdotes corruptos, pero a los que les decían su verdad y lo que verdaderamente era palabra de Dios, a estos mataban, a estos perseguían. Los reyes que tenía Judá y que tenía Israel estaban hundidos en la idolatría, se casaban con mujeres de otros reinos que solo adoraban dioses paganos. Y así el pueblo se pervertía, el pueblo se desviaba. Y a los que traían la voz del Señor, a estos perseguían. Pero a los que buscaban a falsos dioses, a los que pervertían al pueblo, a estos toleraban. Bueno, esto yo creo que todavía hoy en día se ve. A los que están desviados de la palabra del Señor, a estos toleran, pero cuando se les dice la palabra del Señor, a estos critican y dicen, no, esto muy duro, esto solo para atacarme, es solo para, y esto quizás es otro tema, ¿verdad? Solo para pedirme el diezmo, solo para pedirme la ofrenda, pero es que lo están viendo quizás con los ojos carnales, con sus ojos naturales, cuando ciertamente aquí está escrito que las cosas del Espíritu solo se entienden con el Espíritu. Entonces tampoco podemos pedirle a alguien que no está lleno del Espíritu que entienda estas cosas. Así que por eso pedimos al Señor que principalmente a mí me llene de su Espíritu. Y a ustedes los que me escuchan, pídenle al Señor que sean llenos del Espíritu de Dios. Que no anden secos, que anden como anduvo el profeta, que anduvo ungido todos los días. Y así como aquella profecía, cuando se dijo que la gloria del Señor había sido traspasada. Ujú. ¿Cuál fue la profecía que se dio? Dijo el Señor, yo me suscitaré un sacerdote que no sea del linaje y que no sea corruptible, que era una referencia explícita, clara a Jesús, el sumo sacerdote por excelencia que entró una vez y para siempre. Entonces, vemos aquí cómo la voz del Señor se manifiesta en muchas maneras, cómo los profetas hablaban la voz del Señor, eran mensajeros de la voz de Dios, cómo los maestros enseñaban al pueblo, pero era el pueblo el que no quería recibir la palabra del Señor. Pero vemos también en el libro de Juan, y quiero que veamos en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1. Y dice del 1 al 3. Y dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, vemos aquí tres cosas. Vemos en el principio era el verbo. 1, 2, el verbo era con Dios. Y 3, y el verbo era Dios. Ujú. Entonces, aquí vemos
vemos tres cosas. Lo primero es que antes de la creación, desde el principio que nosotros ni idea tenemos, incluso antes de la fundación del mundo, dice que ya era el verbo. El verbo existía. Pero dice que aparte de eso, que el verbo era con Dios. O sea, era como que Dios estuviese entablando una conversación consigo mismo. A eso se refiere el verbo, o sea, la palabra. Porque en el principio dice que las palabras son espíritu, ¿verdad? Y dice que Dios es espíritu y que por eso nunca nadie ha visto a Dios. Entonces, dice el tercero, y el verbo era Dios. Entonces, yo creo que aquí está también la manifestación de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Vemos que en el principio era el verbo, vemos al Padre manifestado como el verbo. Y después dice, y el verbo era con Dios. Vemos cómo Dios como que entabla, digamos así, una conversación consigo mismo. O sea, la voz de Dios que existía. Esto es el Espíritu de Dios que siempre ha existido. Y vemos el tercero, y el verbo era Dios. Pero ¿a quién se refiere cuando dice el verbo, que el verbo se hizo carne? Se refiere a Jesús. Entonces vemos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo manifestados como la voz de Dios. Entonces, desde el principio, antes de todo, el verbo, la palabra, la voz de Dios ya existía, era lo que formó. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra y debajo de la tierra. Sean invisibles, visibles, tronos, sean dominios, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, por la voz de Dios, incluso dice que le fue dado aliento al hombre. Dice que Dios formó al hombre, que lo hizo del polvo, y que una vez hecho el hombre, dice que sopló su espíritu. Por la voz de Dios, el hombre cobró aliento, tomó aliento, y el Espíritu de Dios le dio vida al hombre. Y pues yo creo que aunque eso fue la creación del primer hombre, eso no deja de pasar. Ahora con el segundo Adán, que Adán tuvo que haber seguido esa herencia, si se le puede decir así, herencia divina, que dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea que ver a Adán era ver a Dios, era como ver a Dios, porque fue creado a imagen y a semejanza. Incluso en Génesis me da curiosidad cuando dice hagamos, lo dice en plural, no lo dice en singular. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios? Estaba hablando consigo mismo, pero en su manifestación. Estaba hablando consigo mismo, dándose a entender que Él se puede manifestar de muchas formas. Entonces, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no le está diciendo a los ángeles, porque los ángeles no son semejantes a Dios. No dice que los ángeles fueron semejantes a Dios. Entonces, Él estaba hablando consigo mismo. Estaba hablando porque dice que incluso antes de que el mundo fuese fundado, dice que Jesús ya había sido predestinado para que muriera por nuestros pecados. Y nosotros somos destinados en Jesús. Nosotros, claro, tenemos el libre albedrío, pero una vez venimos a Jesús, ahí nosotros tenemos la esperanza de que seremos herederos en Cristo. Él somos predestinados. En Él somos predestinados. Sí. Porque Jesús había sido predestinado para que muriera por nuestros pecados y que por medio de Él el mundo fuera salvo. Entonces, vemos todo lo que la voz de Dios hace. Incluso vamos a ver un pasaje en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 8. Capítulo
8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues este hombre era Jesús. Entonces, yo creo que sus discípulos, Jesús tuvo misericordia de ellos, porque muchas veces sus discípulos, aún estando con él por tanto tiempo, yo creo que no le llegaran a conocer a cabalidad. Yo creo que no, ellos quizás no comprendieron quién andaba a la par de ellos. Porque vemos a Pedro diciéndole cuando le preguntan: ¿quién dices tú que soy? Y Pedro le responde: tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le dice el Señor: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. La revelación venía del Padre. Y claro, Pedro se dio cuenta de quién era, pero ya después, yo no sé si él, como se dice secularmente, se agarró alas, o no sé, se le subió el humo a la cabeza, y ya él quería mandar a Jesús, diciéndole: no, Señor, no vayas a Jerusalén porque procuran matarte. Y ya viene Jesús y le dice, después de decirle que había recibido la revelación de parte del Padre, viene Jesús y le dice: apártate de mí, Satanás. Y esto no porque Pedro fuese hijo del diablo, fuese adverso. Bueno, en este caso sí, porque no quería que Jesús cumpliera la voluntad de Dios, que era Dios quien lo estaba mandando a Jerusalén. Entonces, le dijo Satanás porque le era estorbo. Entonces, yo creo que aquí se comprende de que aún habiendo recibido revelación de parte de Dios, de quién era este Jesús que se les había presentado y que calmaba a los mares y al viento y le obedecían, quién era este Jesús que levantaba a los muertos solo con su palabra, y aún así no le conocieron. Iba el Dios creador del cielo y de la tierra, manifestado y hecho carne, andaba juntamente con ellos y no le conocieron, porque después viene y le preguntan. Bueno, le dice un discípulo, le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice: ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Cuando dice que el que deja entrar, el que me deja entrar, también deja entrar a mi Padre, dijo Jesús. Y entraremos y haremos morada con Él y cenaremos con Él. Entonces, aún después de eso, yo creo que el Señor les daba bofetadas en la cara con las palabras que les daba, y aún así no aprendían. No aprendían y no le conocían. El Señor les daba palabra y ellos no le conocían. Pero aquí vemos aquí algo, creo que es relevante, cuando dice en el 26, dice que Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que dice que la palabra tiene que ir acompañada de fe por aquel que la escucha. Entonces la palabra, para el oyente, tiene que ir acompañada de fe, tiene que creer la palabra, tiene que creer que lo que se está hablando es voz de Dios y no falacias. Entonces, aquí vemos
¿Por qué estos hombres quizás no conocieron a Jesús? Porque Jesús les daba palabra y ellos no tenían fe. Ellos quizás hasta dudaban. Dice que hasta sus hermanos no le creían. Hasta los hermanos de Jesús no le creían. Entonces, no hay que maravillarnos, porque yo creo que a veces hasta nosotros hemos pecado de incrédulos. Hemos pecado de hombres de poca fe. Y pues yo creo que eso es normal en nosotros cuando no tenemos fe. Eso va a ser normal, no creerle al Señor. Pero por eso estos hombres vinieron y le dijeron, aumentanos la fe. Entonces, así como estos hombres le pidieron al Señor, nosotros también podemos pedirle al Señor que nos aumente la fe. Pero nosotros sabemos bien de dónde proviene la fe. Y en esto, es que yo creo que en esto se basa todo, en la voz de Dios. Porque dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, pongámoslo al revés. La palabra de Dios es el que abre nuestro oír. Y al nosotros estar atentos a la voz de Dios, nosotros vamos a tener fe, vamos a obtener la fe. Porque yo creo que eso es algo que se obtiene, no es algo que ya viene como innato en el hombre. Yo creo que de naturaleza el hombre es incrédulo. El hombre es, la naturaleza humana es todo lo que está en contra del espíritu. Solo satisfacer los deseos de la carne, todo lo que va en contra de Dios. Entonces, por naturaleza el hombre es incrédulo. Pero al venir a Cristo, al venir a Jesús y al poner atención a sus palabras, es donde nosotros aumentamos nuestra fe. Entonces, la base de todo esto, es la voz de Dios. Es la voz de Dios la que nos provee la fe. Es la voz de Dios la que hace que estemos sanos. Es la voz de Dios que hace que nosotros no pasemos hambre. Es la voz de Dios la que hace que la victoria ya esté ganada, que la batalla ya esté ganada y que la victoria sea asegurada. Es la voz de Dios la que hace que nuestros enemigos tengan paz con nosotros. Porque Dios les daba la palabra al pueblo de Israel para que fuesen a luchar contra los enemigos. Y la palabra ya estaba dada. Pero dice que también la palabra tenía que ir acompañada de fe. Si el pueblo de Israel no actuaba, pues la victoria no iba a ser alcanzada. No porque Dios no diera la victoria, sino porque si no se pelea la batalla, ¿qué victoria se va a ganar? Entonces, ahora eso lo vemos de manera de cómo Israel peleó estas batallas para llegar a la tierra que le había sido prometida a sus padres. Pero ahora nosotros sabemos que en el espíritu la batalla no es de nosotros. La batalla es del Señor. Y que no la peleamos con armas de hombres. Ningún arma que haya sido forjada por mano humana. Sino que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Entonces, ¿cuál es el mayor arma que nosotros tenemos como hijos de Dios? Si no es la palabra de Dios. Sí, amén. La palabra de Dios. Nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Nosotros queremos, como dije al principio, que hasta algunos quizás le han pedido a Dios: Señor, permíteme escuchar tu voz audible. Permíteme, háblame, susúrrame al oído. No sé. En realidad todas las voces son audibles. Sí. Si es voz y tiene sonidos audibles, ¿verdad? Exacto. No sé ni por qué le dicen audible. Porque si es voz, es un medio de vibración que viaja a través del aire. Es un audio. Y si es voz, pues se tiene que escuchar. Uh-huh. Pero vemos que la voz de Dios también está plasmada en la Biblia. Está plasmada en la palabra. Entonces, yo no entiendo a las personas que sus oraciones son: Señor, déjame escuchar tu voz. Hay
una alabanza que es muy común entre nosotros, que cuando dice, quiero escuchar tu dulce voz. Y cuando oyen la palabra, no. Exacto, entonces le piden que quieren escuchar su dulce voz, pero cuando el pastor está hablando, se están durmiendo. Cuando el maestro está disertando, están en el teléfono. Cuando el profeta está dando profecía, todos se levantan de la silla para ir al baño. Claro que hay necesidades fisiológicas que uno como humano siempre va a tener, pero yo creo que la atención sobrepasa todo tipo de necesidad humana, la atención a la palabra de Dios. Entonces, no quiero que seamos como Eutico, que allá el apóstol estaba disertando y que por haberse dormido dice que se cayó de la segunda o tercera planta, no sé con dónde de la era. tercera. De la tercera planta se cayó. Y no por eso Pablo estaba mal, ¿no? Y no por eso Pablo estaba diciendo algo malo, sino que él estaba disertando la palabra y dice que se alargó y que ya era tarde. Entonces Eutico quizás dice que vencido por el sueño se cayó, se fue hacia atrás, así como Elí, pero Elí era algo diferente. Elí fue por la impresión de la noticia que le dieron. Pero en este caso Eutico dice que se fue para atrás y se desnucó. Pero se mató. Pero Dios tuvo misericordia porque dice que Pablo puso sus manos, que oró por él, y dice que éste resucitó y se incorporó nuevamente con sus hermanos. Pero esto por no estar atentos. Quizás Eutico era pescador, quizás era vendedor de vasijas o lo que sea, había trabajado todo el día y ya era de noche, y dice que vencido por el sueño, por el cansancio, se durmió y se desnucó. Pero yo creo que la voz del Señor, nosotros al ponerle atención, todo sueño es vencido. Yo creo que también tuvo que haber parte de desatención por parte de Eutico, porque o quizás desinterés hasta cierto punto. Pero sea lo que haya sido lo que pasó a Eutico, lo que tiene que ser relevante es de que Dios tiene misericordia. Aunque él se haya dormido, dice que Pablo oró por él y que se reincorporó nuevamente, se levantó y se reincorporó con sus hermanos. Y siguieron escuchando a Pablo, porque Pablo no por eso dejó de predicar. Pablo siguió, y ahí no dice hasta cuándo, pero hasta el amanecer. Dice que hasta el amanecer, pero no dice que después de eso de Eutico, que hasta ahí llegó. Entonces, no por problemas que nosotros tengamos, no por eso la voz de Dios deja de estar presente. No porque nosotros no prestemos atención a la voz de Dios, la palabra de Dios no sigue dando efecto, no sigue llevando el mensaje, ya sea para alguien que sí la reciba, a través de alguien que la quiere dar, pero la palabra de Dios yo creo que no puede ser parada. Así como pueden quemar los libros, pueden matar al predicador, pueden matar al evangelista, los pueden perseguir, pero la palabra de Dios hasta el día de hoy sigue recorriendo el mundo. Es espiritual. Porque es espíritu, y el espíritu no lo pueden detener. Entonces, dice que todo va a pasar, pero que lo único que va a permanecer es la palabra del Señor. Que todo pasa. Y no quiero aludir a estas canciones populares. Todo pasa, todo cambia. Que eso no tiene nada que ver. Y está bien, todo pasa, todo cambia. Pero lo que no cambia, lo que no se inmuta, lo que nunca deja de ser, lo que siempre permanece, es la palabra de Dios. Porque desde antes del principio, dice que el Verbo era con Dios. Y que el Verbo era Dios. Y después el Verbo se manifestó y se hizo carne. Y el Verbo vino a morir por nosotros y resucitó al tercer día. Y después de que el Verbo se fue, a los 40 días después de haberse presentado con pruebas indubitables, sin duda alguna,
10 días después de eso, dice que nos entregaron a otro consolador. Dice que se nos envió al Espíritu Santo. Y que fue cuando estaba Pedro y los demás discípulos en el aposento. Y que se le fueron repartidas lenguas como de fuego. Y que muchos les escuchaban hablar en sus propias lenguas. Entonces aquí vemos también la palabra de Dios. Como las lenguas quizás son menospreciadas por muchas otras denominaciones. Diciendo que eso es locura. Pero sabemos que entonces por la locura de la predicación muchos van a ser salvados. Entonces, ¿era locura lo que estaba haciendo Pedro y los discípulos y todos los que estaban ahí? ¿Era locura lo que hablaban? No, estaban llenos del Espíritu. Estaban llenos del Espíritu. Y dice que muchos que habían venido de Fenicia, del Ponto, del Asia, de Egipto, dice que los escuchaban hablar. De Arabia los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Y dice que ese día se agregaron a la iglesia, ¿cuántos? 3,000. 3,000. ¿Por qué? Por la locura que estaban haciendo Pedro y los demás. Por lo que para los demás eran, estos están, quizás dijeron algunos, estos están borrachos. Estos están llenos de mosto. Así como le dijeron a aquella mujer que lo que estaba haciendo era pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y este hijo vino a ser tremendo profeta de Dios. Samuel. El profeta Samuel. ¿Y qué le dijo aquel que estaba quizás desviado, que había perdido la visión? Digiere tu vino. Mujer, digiere tu vino, le decía. Porque le veía hablar, le veía mover la boca, pero no le escuchaba. Porque dice que hablaba con Dios. Entonces le dijo Elí, que era el sacerdote. Yo creo que como sacerdote tenía que al menos saber, o al menos estar entendido en lo que son las cosas de la palabra. Pero este hombre le decía a la mujer, digiere tu vino, porque no le entendía. No, Señor, le dice, no estoy borracha, no estoy ebria. Le estoy pidiendo al Señor que me quite mi castigo, que me quite mi maldición, que ya no sea infértil, que ya no sea, que pueda dar a luz, que le dé un hijo a mi esposo, le decía. Bueno, que entonces que se te cumpla, le dijo el profeta, el sacerdote. Entonces, por esa mujer aparentemente borracha para el sacerdote, nació aquel niño, nació el que sería el profeta Samuel, por el que iba a venir palabra de Dios para ungir al primer rey de Israel, para ungir al rey David, para ungir a estos hombres que iban a ser siervos del Señor, que iban a ser útiles para la voluntad del Señor. Entonces, todas estas personas que quieren distraer o que se han mostrado desinteresadas o que quizás no le tienen el aprecio que tiene que tener la palabra del Señor, vienen a ser como Elí, vienen a ser como Eutico, vienen a ser como los sacerdotes que pervertían al pueblo, vienen a ser como Jerusalén, que mataban a los profetas. Pero aún, bueno, a Jerusalén le dice porque era el pueblo que estaba desviado, que adoraba a falsos dioses. Pero aún cuando vino Jesús y se le presentó estaba con la samaritana y que le pide agua. Cuando le dice que de dónde viene la salvación, porque la salvación viene de los judíos. Y geográficamente los judíos pues eran los que vivían en Judá, y Jerusalén está en Judá. Entonces vemos como aún Dios tiene misericordia, y yo creo que nosotros tenemos que estar incluso más agradecidos, porque el verbo que se hizo carne, que vino y se mostró al pueblo de Israel, dice que si la transgresión de Israel fue salvación para todo el mundo, ¿cuánto más va a ser en su restauración? Vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos. O sea, se refiere a la segunda venida, cuando el velo ya se les haya sido quitado,
cuando Israel por fin reconozca que aquel que mataron, que aquel profeta, que era más que un profeta, que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, aquel que mataron era el Mesías que les había sido profetizado, que había de venir. Entonces sus ojos serán abiertos y dice que llorarán como el que llora por el unigénito Hijo de Dios. Entonces, nosotros también seremos arrebatados juntamente con Él y seremos recibidos arriba, juntamente con Jesús, seremos recibidos arriba en gloria. Porque esto yo creo que lo que habla el misterio de la piedad no solo se refiere a Jesús en su primera, sino también a cómo va a ser cuando Él venga por segunda vez. Todas estas palabras proféticas, bueno, es que sabemos que Jesús es el cumplimiento de toda palabra. Jesús es el cumplimiento de toda profecía, entonces ¿cómo no hablar de la voz de Dios, de la profecía, de los profetas que hablaban el mensaje que Dios tenía para el pueblo, pero el pueblo no quería escuchar? Y por eso les vino la primera vez como ladrón en la noche. Dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche, pero dice que va a ser para aquellos que duermen. Para nosotros que somos hijos del día y que no dormimos como aquellos que duermen en la noche, no va a venir como ladrón en la noche. Entonces yo creo que la primera vez que vino Jesús también nos encontró así. Les vino como ladrón en la noche, porque ellos no estaban atentos a la palabra, estaban siendo desviados, se pervertían sus caminos, ya sea por su bueno, dice que el que se desvía es el porque busca su propio deseo, busca. O sea, no podemos culpar a alguien más porque alguien se desvíe. Pero aún así, yo creo que los sacerdotes tuvieron culpa de que el pueblo no buscara más a Dios. Porque se suponía que eran los maestros de la ley los que tenían que encarrilar al pueblo a Dios. Eran los que pervertían al pueblo. Eran los que le enseñaban falsas doctrinas. Incluso hasta el día de hoy, lo que obedecen más es a la ley que le llaman en Israel la ley oral. Lo que no se escribió, lo que Moisés le transmitió al pueblo oralmente, aquello que no estaba escrito, las tradiciones y las costumbres. Dice que por estas costumbres, por estas tradiciones, bueno, el Señor les dijo a los fariseos, ¿verdad?, que ellos estaban mal, que ellos pecaban por guardar sus tradiciones, por guardar sus costumbres. Entonces, vemos que la voz de Dios ha estado presente desde siempre, y no seamos como aquellos que quieren escuchar la voz de Dios, pero no ponemos atención a la prédica, pero no ponemos atención también a los sueños, porque yo sé que no todos los sueños no son de Dios, no cualquier locura vamos a decir que es sueño, una revelación de Dios. Yo creo que todo eso tiene que ver parte el discernimiento que el Espíritu nos da para saber qué palabra es de Dios, porque dice que el Espíritu nos va a dar testimonio de lo que es verdadero. Entonces no le vamos a decir a cualquier locura, amén, no le vamos a decir a cualquier locura o algún sueño que podamos tener que es palabra de Dios, tampoco. Pero queremos que Dios nos hable, pero cuando oramos no dejamos y no damos tiempo a que Dios responda, solo le pedimos y le pedimos y le pedimos. Yo creo que la oración no es algo como se les enseñó a la gente en la tradición, no es algo que tiene que ser ceremonial, que tenemos que encender velas, que tenemos que ir ante alguien para que nos excomulguen. Eso no está escrito en la Biblia. Dice que la oración es una conversación con Dios. Dice que el que ora habla con Dios.
a través de su espíritu habla con Dios. Incluso los que hablan lenguas, dice que habla misterios, su espíritu, con Dios. Entonces, vemos como lo importante que es poner atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Que si nosotros nos vamos al libro de Salmos 29, nosotros podemos ver la voz de Dios en todo su esplendor. La voz de Dios en la tormenta, en los truenos. La voz de Dios que desgaja las encinas, que hace arder los bosques. La voz de Dios que es potente como los truenos. Podemos ver toda la gloria de Dios, toda la gloria de la voz de Dios en el Salmo 29, y les insto a que lo lean también. Pero yo creo que también Dios nos habla a través de su palabra, y hay que estar atentos a esto. Hay que estar atentos a lo que Dios tiene que decir. Hay que estar atentos el lunes cuando hable el pastor Adolfo. Hay que estar atentos el martes cuando habla el maestro Marvin. Hay que estar atentos el miércoles cuando habla otra vez el pastor Adolfo. Hay que estar atentos el jueves cuando habla el pastor, el maestro, o lo que el Señor tenga en su propósito llamarle a Dixon, al hermano Dixon. Y el viernes a su servidor, a Barak. Pero, y el sábado, yo creo que también tenemos ahí a un maestro. Damos una reseña de todo lo que se habló. De manera diferente también tenemos a un maestro. Al hermano Jorge Vázquez. A un maestro que yo creo que para muchas personas es bendición, que es a través del lenguaje de señas. Sí, el hermano Jorge. Y eso también es voz de Dios. Que el hermano haga con sus manos un lenguaje con el cual su familia y muchos hermanos puedan entender, eso también es voz de Dios. Que no sea a través de una palabra hablada, pero el mensaje se está dando. Sabemos que la voz es espíritu. Y a través de las señas que el hermano hace, le está siendo entregado el mensaje a personas que les ha sido imposibilitada el habla y la escucha. Entonces, bueno, vemos incluso en la escritura había un sacerdote, el padre de Juan el Bautista, el que era antes el que había de preparar el camino a Jesús. Dice que él quedó mudo por su incredulidad. Pero dice que él habló por señas, se dio a entender a través de señas, diciéndole que el nombre del niño, que iba a ser Juan, el nombre del niño. Entonces, esto también es voz de Dios. Lo que hace el hermano Jorge los sábados también es voz de Dios. También hay que estar atentos a eso, aunque nosotros quizás no hemos sido educados para poderle entender, pero muchas otras personas sí, y es edificación para su vida. Entonces, la voz de Dios ya vimos que se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta a través de nosotros los que compartimos la palabra, a través de las personas que traducen los mensajes a otros idiomas, a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías. Jesús es el verbo hecho carne. Es la palabra de Dios hecho carne. Entonces, podemos también dar a conocer el mensaje, la palabra de Dios, la voz de Dios a través de los cantos, a través de los salmos que se cantan. Todo esto conforma, es un solo compendio de lo que es la voz de Dios. La voz que recorre toda la tierra. ¿Y hasta cuándo dice que va a regresar Jesús? Hasta que el evangelio sea predicado en todas las naciones. En todas las naciones. Entonces, hasta que la voz de Dios no haya recorrido toda la tierra y que haya sido predicado el evangelio en todas las naciones, entonces, hasta entonces, vendrá el Señor. Entonces, el cumplimiento de la palabra está en la voz de Dios. Es la voz de Dios la que la que designa todo. Es la palabra de Dios la que tiene. Bueno,
cuando hay gente que dice Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Cuando Dios tiene la primera palabra desde antes, incluso que Adán existiese. Antes que el hombre existiera. Antes que el hombre existiera y que pudiera decir Dios tiene la última palabra. Antes que eso, Dios con su palabra estaba creando el universo. Con su palabra dice que incubaba sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas, porque había de nacer esta tierra donde nos ha permitido estar y vivir, porque a Dios si le hubiese placido, viviríamos en Júpiter, pero no, a él tuvo la inteligencia, la sabiduría de dejarnos en el punto exacto, tan alejado del sol, para que no nos quememos ni que nos muramos congelados. Entonces la Tierra está en el punto exacto y por eso no puede haber vida en Venus ni en Marte. Porque quizás Dios no lo quiso así. Nosotros no podemos decir, como muchos dicen, sería egoísta de nuestra parte decir que en todo universo tan vasto que somos los únicos con vida. Pero es que eso no lo sabemos nosotros. No podemos estar intuyendo cosas, por eso se llaman teorías, porque no han sido probadas. No es una afirmación, no es una hipótesis comprobada, es una teoría. Entonces, la voz de Dios que creó el universo es esta voz que nosotros escuchamos ahora y que nos da el mensaje, el divino mensaje del Evangelio. Entonces damos gracias a Dios porque aún tenemos la libertad de poder escuchar la voz de Dios y sabemos que así como dice en el Salmo 121, dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Que de él, de este Dios de Jacob, del que viene nuestro socorro, este que no se duerme por cuidarnos, aún así no se duerme y está atento y sigue obrando. La voz de Dios sigue recorriendo la tierra. Así que amén y amén por su palabra. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno para mis hermanos que recién se van conectando. Es un privilegio el estar siendo edificados prácticamente toda la semana. Como lo decimos en algunas ocasiones también, de lunes a lunes. Y este día pues me siento muy complacido con Dios de haber escuchado su palabra. Y hemos estado aprendiendo exactamente sobre lo que es la voz del Señor. Amén. Lo que es la voz del Señor. A todos nuestros hermanos que están conectados, nuestra hermana Jessie Mejía, nuestro hermano Jorge Vázquez con su familia, Anita, entre otros hermanos, hermana Berta, hermana también Rosy Cuellar, que siempre se nos conecta, nuestra hermana Leonor Soto también está Sonsonate. En fin, tenemos algunos, hermana Rina Romero también con su esposo también. Gloria a Dios por haber estado conectados, entre otros hermanos que no logro verles, pero sé que están escuchando. Saben, hermanos, que nosotros siempre también presentamos peticiones a Dios. Si alguien tiene alguna necesidad, tiene alguna petición, puede escribirla en este momento y vamos a presentarla delante del Señor. Nuestra hermana también Ramírez, hermana Rachel Ramírez, qué gozo, qué bendición también que nuestro hermano en Sonsonate, como es también nuestra hermana Andilazo, están conectadas y la verdad que es una bendición. Nuestra hermana también Almita con su hijo. Bueno, la verdad que tanta gente que muchas veces nos está escuchando y nosotros no sabemos. Y más que esto también aquí queda grabado aquí en Facebook. Por si alguien no logró escuchar en este momento en vivo, puede oírlo luego después. Nuestra hermana también Patricia Molina, que nos escucha desde San Marcos. Qué gozo, qué bendición. Vamos a orar en este momento entonces, mis hermanos, y en el transcurso que vayamos orando, si alguien tiene alguna petición puede escribirla. Como siempre también nosotros oramos por nuestro país, El Salvador, que quiera o no, pues el Señor está trayendo cambios a nuestra nación. Barak, por favor, ora por nuestro país y por toda nuestra nación, por nuestro pueblo. Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche, porque tú cuidas nuestro país, tú cuidas a nuestro pueblo. A más de cuidar nuestra zona geográfica, nos cuidas a nosotros como pueblo. Nos cuidas a nosotros
que, que vivimos en esta nación que lleva tu nombre. En esta nación que sabemos que hay muchos hijos tuyos, sabemos que aún hace falta que muchas personas se conviertan a ti, pero aún así que nos hayas permitido recibir tu palabra y que el evangelio haya podido hallar cabida en este país es bendición, y has tenido misericordia de nosotros, que podamos escuchar tu palabra y que tu palabra sea libremente esparcida a través de todo el país. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos vas a sacar adelante. Sabemos que aparte de la crisis sanitaria que puede haber, y que hemos visto tu mano en nuestro país, viendo la reducción de contagios, viendo que no se ha proliferado como muchos esperaban, que muchos le decían incluso que era una bendición que viniera esa cosa al país, pero la bendición únicamente es tu salvación, es tu salud, tu sanidad, la única que nos da vida, tu palabra. Damos gracias, Señor, que aún en contra a contracorriente y estando en derredor de muchos enemigos, sabemos que tu pueblo en este país va a salir adelante, que tu pueblo, Señor, tú lo sacarás en victoria, y que nos harás notar a través de todo el mundo, pero no por lo que haga algún funcionario, pero no por lo que haga cualquier persona que tú hayas puesto, Señor, porque tú eres el que pones y quitas reyes, sino que nos van a conocer porque van a decir que en El Salvador el Señor se está moviendo. Van a decir que en el Señor la gloria del Señor se está dejando notar, y está siendo fuerte, poderosa y notable. Te damos gracias, Señor, por eso, porque nos has permitido escuchar tu palabra. Te damos gracias porque como país nos has dado fuerzas y nos has hecho sacar fuerzas de donde solo había debilidad. Nos has hecho sobrellevar muchas crisis, muchos problemas. Y aunque muchas personas nos quieran ver mal, hayan muchos detractores, sabemos que eres tú por amor del pueblo que hay en este país. Eres tú por amor de aquellos que creen a tu nombre y de los que confiesan tu nombre. Tú bendices este país. Gracias, Señor, te damos porque no nos vas a dejar desamparados, y porque tu palabra va a seguir, Señor, hallando cabida en los corazones de los salvadoreños, que estén en El Salvador o que estén fuera de este país. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías y tú nos haces caminar por el camino de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias también, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Gracias te damos, Señor, porque hemos venido viendo cómo tú has contestado peticiones, cómo tú has obrado, Señor, sanando personas, cómo tú, Señor, te has glorificado con la mamá de mi hermano Marvin, que está lejos de su casa, pero que tú también, Señor, obraste en ella y seguirás obrando. Gracias te doy, Señor, por la familia Vázquez, que tú sigues obrando en ellos. Gracias también por nuestra hermana Jessie Mejía, Señor, que tú estás obrando, glorificándote, como nuestros hermanos también allá en Sonsonate, toda la familia Lazo y todos nuestros hermanos que viven allá, nuestra hermana también Leonor Soto con su familia. Señor, gracias por todos mis hermanos acá en San Salvador, en cualquier parte que vivan en nuestro país. Gracias te doy, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Gracias, Señor Jesús, también por Leda, por su hija. Gracias también, Señor, por esa bendición también que tú permitiste que saliera bien en la operación Zoe. Gracias, Señor Jesús, porque tú obraste en esta niña y tú eres fiel, Señor Jesús. Gracias porque tú cuidas nuestra descendencia.
tú cuidas nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por nuestras familias. Gracias te damos, Señor Jesús, porque somos sorprendidos cada instante. En la mañana recibimos tu misericordia y al finalizar la noche, Señor, nosotros vemos y decimos que grande es tu fidelidad, Padre amado. Gracias te damos, bendito Dios, y que al ir a descansar en esta noche, Padre, podamos ir con esa tranquilidad y esa paz que tú nos has hablado y que también, Señor, las oraciones subieron ante tu presencia. Gracias, Señor amado. Gracias por ministrarnos. Gracias por darnos lo mejor de lo mejor. Gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos la unción. Ayúdanos a seguir adelante. Ayuda, Señor, cualquier situación que alguien pueda estar pasando en este instante, sea por enfermedad, por economía, sea cual sea ayudado, sea auxiliado en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Que a lo largo y ancho, Señor, hasta donde lleguemos con esta señal de esta red social, Padre, sean bendecidas todas las naciones, toda América, Señor, todas las islas del Caribe, como también lo es Asia, Europa, Señor, Oceanía, África y todos los lugares, Señor, donde hayan personas que necesitan. Gracias te doy, Jesús, porque tú no vendrás sin que antes haya sido anunciado el Evangelio a todas las naciones. Gracias te damos, Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, qué gozo y qué bendición haber estado con ustedes. Será hasta mañana, si Dios lo permite, que volveremos otra vez a ministrar la palabra a las 9 de la noche. Y Dios les bendiga. Fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. Feliz noche.